buenas tardes, doctor Víctor Leonardo Rodríguez. Este Consejo Nacional de la Magistratura le va a otorgar 5 minutos para usted hacer una presentación libre, donde usted pueda hablar de sus credenciales académicas, de su hoja de vida, o cualquier otra información que usted considere pertinente para su evaluación. Después de esa presentación libre, los consejeros podríamos hacer preguntas y tener hasta 15 minutos máximo de preguntas y sus respuestas. Muchas gracias por su presencia aquí y muy buena suerte. Buenas tardes, honorable consejero. Yo tengo cualidades propias de mi persona, valga la redundancia, que si la dijera no la tuviera. Entonces vamos a la parte a la que yo me he dedicado. Mi vida ha sido una vida de trabajo. Entré a lo que hoy es el Ministerio de Hacienda, que antes era Secretaría de Estado de Finanzas, en septiembre del año 1982. Mi primer nombramiento lo obtuve porque entré primero como contratado en noviembre de 1982 en el Instituto de Capacitación Tributaria, lo que fue una suerte, porque empecé a conocer el asunto de los tributos desde el punto de vista normativo, no de la práctica diaria que se hacía en la administración tributaria y en el ministerio. En ese instituto terminé siendo director del Departamento de Investigación, pasando por ser asistente de legislación y encargado de la División de Estudios Técnicos. A inicio de los 90, la doctora Lizelot me llamó para trabajar en una comisión que iba a elaborar el Código Tributario. Estuve ahí y en el 91 se creó un departamento que ya me llamó para que lo que se creara, que estaba antes y se volvió a establecer para que yo ocupara la dirección de ese departamento. Departamento de Normas y Políticas Tributarias. Ahí, en el 2000, desde ese departamento pasé a ser subsecretario de Estado o viceministro, en donde estaba el secretario de Estado de Finanzas, Álvarez Bogar, y después estaba Loy Marcún, y después estaba Rafael Calderón. En ese interín de ser viceministro, fui administrador de Seguro San Rafael. Hice todo el trabajo de liquidación de esa empresa para que pasara a ser, junto con otra persona, claro está, junto con el administrador del Banco de Reserva, etcétera, para pasar a ser el Seguro Banreserva. También, cuando renuncié de Seguro San Rafael, me llamaron para que fuera a la gerencia de la superintendencia de banco. Y fui el primer gerente que tuvo la superintendencia de banco. De ahí, cuando terminó pasé a ser asesor del Senado de la República. Andrés Bautista me llamó y me dijo que él quería que yo fuera asesor, porque ya habíamos trabajado en todos los procesos de reforma tributaria cuando yo era su secretario de Estado. Duré 2 años siendo asesor del Senado y cuando terminó en el 2006 mi participación en el Senado, me llamó Miguel Coco para que fuera el coordinador técnico en aduana y también fuera asesor en aduana. También me llamó en ese momento Juan Hernández para que fuera asesor de Juan Hernández. Yo prácticamente he sido asesor en casi todas las administraciones tributarias, excepto una o dos. Desde Alexandra Izquierdo, desde Florencio Lorenzo Silva, hasta Kiko Tabar, me han trabajado conmigo, he trabajado con ellos como asesor, incluyendo a Juan Hernández, que me llamó también, y se creó la coordinación de abogados externos, que la creé yo, o sea, la trabajé yo, y trabajé entonces en la Dirección General de Impuestos Internos con los casos externos de la dirección. Hoy
Después que salí de ahí, también trabajé en Proindustria como asesor de Proindustria con Alessandra Izquierdo, que había sido asesor de ella cuando ella era directora de Impuestos sobre la Renta. Y después de Proindustria, estuve también en el Instituto de Seguro Social. Esa ha sido mi trayectoria de trabajo. Y cuando dije que fue una suerte que yo entrara por el INCA, es porque todas esas funciones que he tenido, las he tenido por mi capacidad. Y es por mi capacidad y el conocimiento de las normas, de las leyes. Yo creo que poca gente ha visto más leyes, la elaboración de más leyes que yo en los últimos años, porque yo he estado en cada una de esas formulaciones, particularmente en las formulaciones impositivas, o sea, cuando se trata de impuestos. Inclusive cuando se estaba en el 2010 elaborando la Constitución, me llamaron para que hablara sobre el tema del régimen tributario y de los principios del régimen tributario. Y como se estaba tomando como modelo el sistema español, el artículo 31 de la Constitución española, yo les dije que eliminaran la parte de la progresividad, porque no iba a traer las mismas discusiones que hubo en España con respecto a la imposición al consumo, que tiene un efecto regresivo con relación Estamos pasando el tiempo, doctor, de presentación, por favor. Entonces, todo eso ha sido mi trabajo, mi participación, y creo que puede servir de ayuda en el Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Vamos a ver que el consejero Alfredo Pacheco tiene una pregunta. Precisamente en su última frase está mi pregunta, porque viendo su CV y viendo y oyendo su exposición, veo que hay una clara inclinación suya a lo largo de su vida por el trabajo y el derecho tributario. Entonces mi pregunta va: ¿por qué aspira a ser miembro del Tribunal Constitucional y cuáles son los aportes que usted haría al país a través del Tribunal Constitucional? Mi trabajo en el derecho tributario ha sido amplio, pero yo no veo mi formación desde el punto de vista solamente del derecho, también desde el punto de vista de la economía. O sea, cuando yo fui asesor, lo fui con ambos criterios. Entonces, hay una parte constitucional relativa a los tributos. Hay toda una discusión relativa a los tributos que está en la Constitución, y hay definiciones y conceptos del orden tributario que se discuten como un tema constitucional. Hay sentencias del Tribunal Constitucional relativa a los tributos. Yo he visto esa sentencia y en algunas he considerado que podrían hacerse mejor y que se podría considerar realmente los conceptos que ellas incluyen con una forma mucho más precisa, porque yo digo que la materia tributaria se estudia, pero hay mucha gente que aprende de los tributos como se aprende del amor o de la política, que dice Ortega que es una parte de la vida en la que todos nos consideramos expertos. Entonces, cuando se habla de tributo, todos somos especialistas en tributo, pero el tributo y la parte tributaria también se estudia. Entonces, yo he estudiado eso a lo largo de estos últimos 35 años y puedo trabajar en la Constitución ese tema como parte de la especialización. Hay alguien que dijo, Ramón y Cajal, que si una persona sabe de medicina, ni de medicina sabe. Si usted solamente sabe de un tema, usted ni de ese tema sabe. Eso significa que yo tengo una visión mucho más amplia que la que pueda tener cualquier abogado con respecto a ese tema y otros temas, porque me he pasado la vida en la formulación de políticas, en la formulación de política económica y en la formulación de política tributaria. Y también he conformado, le he dado forma a esa política en términos jurídicos. Entonces, esa capacidad yo la puedo utilizar en el Tribunal Constitucional. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, doctor Víctor Leonardo Rodríguez. Gracias por su comparecencia. Buenas tardes y buena suerte. Gracias.